En primer lugar, continuamos agradeciendo a la gente que nos apoya a seguir en el aire. Hoy particularmente quiero saludar a Alejandro Bonfante, a Leticia, a mi gran amigo Naún Martínez y a mi hermano del alma, Omar Álvarez. Hoy tenía pensado compartir con ustedes un informe respecto a las 7 razones por las cuales Joe Biden posiblemente haya sido la peor presidencia de Estados Unidos, o al menos estar cerca entre las 10 peores presidencias. En primer lugar, vamos a observar que deja el mundo como un lugar inseguro y desprotegido a causa de su torpeza política. Pocos dirían que el mundo parece ser un lugar más pacífico y ordenado que cuando comenzó la presidencia de Biden, más cuando teníamos el antecedente de que Trump no había incursionado en ninguna guerra. Y sin embargo, independientemente de la medida que se le atribuya por la culpa de las guerras en Ucrania o en Oriente Medio, es evidente que Biden es responsable de la desastrosa retirada de Afganistán, lo que permitió que el régimen talibán esté en el poder, asediando nuevamente a los cristianos. También podemos observar en otro punto vinculado a esto, es que el índice de aprobación de Biden, luego de su retirada tan nefasta de Afganistán, según las encuestas de Gallup, siempre fue hasta ese momento cerca del 50%, pero después de aquel agosto descendió cerca de un 40%. Esto demostrando que efectivamente ningún estadounidense, y diría que occidental en términos generales, le perdona una retirada tan desastrosa. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta que presidió la peor inflación en 4 décadas y aumentó la deuda nacional. En el último siglo, Jimmy Carter es el único presidente que enfrentó una inflación peor que la de Biden durante sus primeros 3 años en el cargo. Según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, cuando Biden asumió el cargo, $100 valían ahora solo $82,88. Y en relación con esto, la deuda de las tarjetas de crédito de los estadounidenses aumentó un 51% del gobierno de Biden, hasta alcanzar incluso los 1.16 billones de dólares, la cifra más alta registrada en deuda. Es más, el gobierno federal acumuló más gastos deficitarios durante solo la primera mitad de la presidencia del demócrata que durante los 4 años de la Segunda Guerra Mundial. Estos son solamente para poner algunos números que dejan en claro lo que fue el colapso económico que dirigió tan nefasto personaje. Tercer lugar, impulsó agresivamente lo que es la agenda de inclusión y equidad que dividió enormemente a los estadounidenses. En su primer día en el cargo, Biden emitió una orden ejecutiva sobre la equidad, afirmando que Estados Unidos es una tierra de racismo insoportable y sistémico. Por eso Biden lanzó, y cito nuevamente, una ambiciosa agenda de equidad en todo el gobierno. Y esta agenda radical influyó en toda la presidencia de Biden, desde su negativa a aplicar leyes federales de inmigración hasta su rechazo del ideal daltónico en favor de la conciencia racial y el favoritismo. Incluso insistiendo en que los niños y los hombres debían practicar deportes mancomunadamente entre varones y mujeres, llegando incluso a forzar la utilización de vestuarios mixtos, baños mixtos, promoviendo el deporte trans, mostrándose intolerante con los intolerantes, diría Karl Popper, llegando incluso a asediar a los cristianos por querer mantener su libertad de conciencia a salvo. Una agenda tan radical que en favor de los colores de la inclusión, incluso desmanteló parte de su propio ejército para promover políticas de género, lo cual era sinceramente una locura total, donde un presidente estuviese más preocupado por poner personas trans al frente del ejército que por verdaderamente custodiar la seguridad nacional. Un presidente más obsesionado con la vida sexual íntima de las personas, un aspecto privado donde nadie debería intrometerse. Parecía más preocupado Biden por estas agendas que por ejemplo, resguardar la economía del gran colapso que estaba generando el Green New Deal de Ocasio-Cortez. En cuarto lugar tenemos que designó jueces que no respetaban el Estado de Derecho y rechazaban los principios fundamentales de la nación. Biden ha rechazado la idea de que los jueces deberían interpretar la Constitución basándose en el significado original del texto real, tal como lo habían entendido durante años
los predecesores. Biden básicamente lo que quería era que los jueces interpretasen la Constitución como sea necesario para los intereses del Partido Demócrata, aun cuando esto implicase ir en contra de la justicia. Además de eso, Biden había nombrado varios jueces que no creen en los ideales fundamentales de lo que fueran los padres fundadores de Estados Unidos, sino que eran básicamente activistas políticos. Tal vez la frase que podría sostener esto, resumir esta noticia, sería: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto parecería resumir todo aquello, esa frase resume todo aquello que va en contra de lo que Biden quería. Esa frase resume todo lo que está en contra, y resume la noticia, todo lo que está en contra de lo que Biden proponía. Luego tenemos en quinto lugar que probablemente Biden superó a todos los presidentes anteriores en cuanto al abuso del poder del indulto. Después de haber asegurado a los votantes en repetidas ocasiones que no perdonaría a su hijo disoluto, el presidente Biden hizo exactamente todo lo contrario. Un nepotismo desenfrenado, egoísta, la verdad que no se me ocurre otra palabra que no sea irrespetuosa, diríamos autoritario, no quiero ser maleducado aquí en el bloque, donde perdonó a su hijo, que no solamente estaba imputado por acuerdos brutales con el régimen comunista chino, sino que estaba involucrado en posesión de armas, sustancias ilegales y contactos con menores, y grabados públicamente, o sea, videos que se hicieron públicos, era información pública, públicamente se supo esto, porque los medios demócratas quisieron tapar las noticias. Pero además en las últimas horas indultó a 5 familiares por crímenes que habrían cometido el año 2014 y le dio un indulto preventivo, algo insólito en la historia, un indulto preventivo a Fauci, lo cual demuestra el cinismo que maneja este personaje. Tenemos también, ya en sexto lugar, y próximo a terminar, que usurpó repetidamente los poderes legislativos emitiendo mandatos unilaterales. Los tribunales federales tuvieron que reprender sistemáticamente a Biden por emitir mandatos monárquicos que usurpaban el poder legislativo. Monárquicos en los términos liberales. Todos saben que qué lejos que está Biden de representar esa monarquía católica que en antaño llevase a ser Occidente potencia en el mundo. Pero bueno, vamos a dejarlo así para que la gente nos entienda. Esos mandatos tiránicos, recordemos que entre los ejemplos se incluye, quiero ser cuidadoso con lo que digo aquí, mandatos sobre el acto de amor que las personas se debían poner en sus hombros, el uso de mascarillas, todo eso a expensas de trabajadores privados, intervención directa, biopoder en su plenitud sobre la sociedad civil, un edicto sobre el transporte que obligaba a los estadounidenses a llevar mascarillas en aviones, trenes, autobuses. Su proclamación de que los empleados federales tenían que recibir una dosis del acto de amor durante el fenómeno del año 2020, si no iban a ser despedidos. Tenemos además mandatos vinculados a la cuestión de la antinatalidad, que también tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Biden no se conformó con usurpar el poder legislativo, sino que también se propuso reescribir una constitución. En el último día laborable federal oficial de su presidencia, Biden declaró que la enmienda de igualdad de derechos, una enmienda propuesta cuyo plazo de ratificación expiró hace más de 40 años, de alguna manera ahora es la ley del país y se ha convertido en parte de la Constitución según su propio decreto. Realmente uno no sabe si esta persona es el mal encarnado o simplemente padece demencia senil. Y por último, en séptimo lugar, Biden ignoró la responsabilidad fundamental del Poder Ejecutivo en su negativa sin precedentes a aplicar las leyes de inmigración. La falta de respeto de Biden por la ley nunca fue más evidente que su negativa sin precedente a aplicar lo que era una ley federal de inmigración. Antes de Biden, los inmigrantes ilegales generalmente tenían que evadir las autoridades para entrar a Estados Unidos. Bajo Biden simplemente tenían que entregarse en la frontera y decir la palabra mágica asilo, para que luego de eso el gobierno
los recibiese con los brazos abiertos, independientemente que fuesen personas que iban a trabajar o que fuesen células que promovían el socialismo latinoamericano para querer utilizar las plataformas de Estados Unidos, llevando información, llevando incluso dinero hacia regímenes insostenibles del sur. Esto generó una crisis fronteriza, realmente una crisis fronteriza que dividió muchísimo a los norteamericanos, y esto fue también uno de los puntos más débiles que tuvo la gestión de Biden. Por todo lo expuesto es que al menos considero humildemente que Biden ha sido quizás uno de los peores presidentes que ha tenido Estados Unidos y que lamentablemente Estados Unidos, quiera sí o no, sigue siendo un país de referencia para el mundo entero y por lo tanto lo que pasa allí no nos puede ser indiferente porque afecta, quiera sí o no, a cada nación en el mundo. Nada más y muchísimas gracias.